Hola, buenos días, buenas tardes de Madrid. Mi nombre es Roberto Rojas, analista de PUPrime. Bienvenidos un día más a este informe de mercado, apertura del mercado americano de hoy, lunes 8 de junio. Lunes que viene marcado por bueno, sobre todo por el dato del FP del pasado viernes y sobre todo sobre los últimos ataques que se han producido entre Israel e Irán durante el fin de semana, que puede cambiar un poco la narrativa. Pero antes de nada, antes de pasar a MetaTrader, como siempre, me gusta que veamos el informe de mercado que hemos enviado a los clientes, ¿vale? Aquí tenemos el resumen y luego pasaremos a MetaTrader para analizar los principales instrumentos porque tanto el oro, el petróleo, el Bitcoin se encuentran actualmente en un momento muy interesante, como venimos hablando las últimas semanas. Y bueno, vamos a ver primero las noticias y luego pasaremos a MetaTrader. En primer lugar, bueno, pues decimos que hoy, lunes 8 de junio, el mercado afronta uno de los cambios narrativos más importantes desde el inicio de la desescalada en Oriente Medio y es debido a que hay dos desafíos simultáneos, ¿vale? Actualmente en los mercados. Uno es la geopolítica, en la cual podemos ver que empieza a deteriorarse un poco, otra vez, como comentábamos, ayer domingo hubo ataques, intercambio de misiles entre Irán e Israel, ¿vale? Y sobre todo, el segundo punto, sí, punto importante que podemos hablar sería la política monetaria, ¿vale? Ya que la política monetaria podría permanecer restrictiva durante más tiempo, sobre todo después de los datos de empleo en Estados Unidos y como vamos a ver también posteriormente, el BCE podría tomar decisiones esta semana en Europa, ¿vale? La sesión tiene estas grandes ideas, por así decirlo, un resumen así rápido que podemos ver, que sería que el petróleo se recuperaba esta mañana con fuerza con la prima geopolítica, ¿vale? El dólar se fortalecía bastante tras el NFP. Ahora vamos a ver cómo se publicó el dato del NFP, aunque bueno, el viernes pasado, después de conocerse el dato, enviamos un email a nuestros clientes informando de este dato y la interpretación que se produjo, porque fue un dato mucho mejor de lo esperado. El oro está cayendo a mínimos de hace ya varias semanas, probablemente mínimo de 2 meses, ¿vale? O tres. Y vamos a ver ahora tranquilamente el gráfico y como hablábamos el pasado viernes y el análisis que enviamos a los clientes las pasadas semanas sobre oro, está rompiendo soportes, ¿vale? Y eso es importantísimo porque son soportes muy importantes de largo plazo. Asia ha cerrado hoy la sesión con fuertes correcciones, ¿vale? Estados Unidos el viernes, también como vamos a ver, cerró muy en negativo. Asia continúa con el negativo. Principalmente luego vamos a ver cuál ha sido el protagonista en Asia. Europa abría esta mañana claramente en negativo, ¿vale? Y el Bitcoin, pues, rebotaba desde los $60.000, ¿vale? El fin de semana marcó $60.000, que es el soporte más importante que tiene actualmente. Y bueno, el soporte que impide que caiga hasta el 100% de Fibonacci en torno a los 50.000. Y bueno, por lo menos por el momento lo está manteniendo. Y esta mañana teníamos una ligera recuperación y ahora analizaremos un trader qué puede suceder. Pero principalmente es una recuperación técnica, ¿vale? No porque haya habido un cambio especial en el Bitcoin. Los inversores se preparan para el IPC estadounidense del miércoles, dato muy importante, el IPC, ¿vale? De hecho, ese dato puede, pues, marcar aún más la posible futura política de la Reserva Federal, ¿vale? El cual, después de los datos macroeconómicos fuertes del NFP, pues, un IPC elevado, más alto de lo esperado, podría provocar que los tipos de interés se mantuviesen durante más tiempo, ¿vale? Sin cambio. Y el Bitcoin, y sobre todo el jueves tendremos reunión del BCE, ¿vale? Y esto es muy importante porque, como vamos a ver posteriormente, hay bastantes noticias en torno al BCE. Si nos centramos en la geopolítica, la diplomacia sigue viva, pero la confianza se deteriora. Y como digo, es que ayer hubo nuevas oleadas de misiles de Irán a Israel y viceversa, ¿vale? Debido a que, bueno, el frente libanés no se estabiliza. Realmente Irán atacó a Israel porque Israel sigue con su campaña en el Líbano, pese a que, bueno, hay un alto fuego condicionado, pero Hezbollah y Israel, pues bueno, pues siguen rechazando, no aceptan la tregua del todo y, bueno, pues sigue habiendo enfrentamientos. Washington intenta preservar la vía diplomática con Irán, pero Israel mantiene abierta la presión militar y aquí, como hemos comentado la semana pasada, pues se ve una clara divergencia entre lo que espera Netanyahu y la política de Donald Trump, ¿vale? Es decir, de hecho, ya hablamos la semana pasada que hubo una conversación bastante acalorada por teléfono que el mismo Donald Trump ha confirmado y que, bueno, parece ser que Netanyahu y Donald Trump no están pasando sus mejores momentos actualmente.
La implicación es de que esto aumenta la sensibilidad de los mercados a cualquier noticia relacionada con Irán, Israel, Líbano o el estrecho de Hormuz, ¿vale? Entonces, la situación no es que entremos en guerra abierta todavía, pero bueno, genera inestabilidad y obviamente pues esto pues pone dudas. Sobre todo, pues la semana pasada hablábamos de que se estaba hablando de que sí, se prolongó la tregua, se estaba hablando de que se iba a llegar a una paz, pero es que nunca se llega a firmar esa paz, ¿vale? Entonces, porque, bueno, entre otras cosas, Irán no acepta lo que se pide en relación a tecnología nuclear, entre otras cosas. ¿Qué pasa? Pues esta mañana el Brent subía un 4,65%, cotizando en torno a 98. Luego vamos a ver en MetaTrader, el nivel de 100 está actuando como resistencia. El West Texas también se revalorizaba, un momento importante también antes del IPC del Banco Central Europeo. El oro pierde fuerza, como comentábamos, el oro cedía terreno, pero está penalizado no porque una situación geopolítica lo demerezca, sino porque, bueno, está penalizado porque tenemos el dólar fuerte y los tipos de interés siguen altos y se prevé que sigan altos más tiempo. Entonces eso hace que pierda, por así decirlo, atractivo el oro debido a que, bueno, pues la liquidez que tiene el dinero fiat en dólar es mucho mayor que la que puede tener el oro, ¿vale? Y la plata, pues bueno, pues refleja en un mensaje que no. El petróleo, por tanto, se convierte simultáneamente en un factor geopolítico y factor inflacionario. El petróleo es lo que está marcando el año 2026 sin ningún tipo de duda. El mercado tiene más una inflación persistente que una crisis financiera sistemática, ¿vale? ¿Qué pasó el viernes con el NFP? Pues el NFP cambió la conversación un poco de todo, ¿vale? Tuvimos un NFP muy por encima de lo esperado. Se prevían de 85.000 a 105.000 puestos y se publicaron 172.000 empleos, ¿vale? Aunque la tasa de desempleo se mantuvo estable en torno al 4,3%. ¿Qué significa esto? Pues que tenemos un mercado laboral muy fuerte en Estados Unidos, ¿vale? Continúa la fortaleza que te ha mostrado los últimos meses también, pese a la situación de guerra, la economía que tenemos actualmente. Eh, También se está viendo que hay una subida del IPC. De hecho, la previsión que tenemos este miércoles es de que se marque una inflación interanual en torno al 4,2% frente al anterior que era el 3,8%. ¿Vale? Entonces, este dato a la alza retrasaría aún más la expectativa de bajar el tipo de interés. Entonces, tenemos un escenario en el que tenemos una inflación creciente debido al petróleo, como estábamos hablando, con un mercado laboral fuerte en Estados Unidos. Entonces, si realmente la Reserva Federal bajase el tipo de interés con un mercado laboral fuerte, pues la inflación se podría ver todavía más disparada, se podría recalentar aún más la economía, ¿vale? ¿Esto qué está haciendo? Pues que esta mañana el índice del dólar cotizaba en torno a 100,09, ¿vale? Y esto, pues obviamente, el billete verde, el dólar, se está viendo favorecido por la macroeconomía y la geopolítica, ¿vale? Entonces, el dólar está actuando como un activo refugio por excelencia. Y el jueves tenemos reunión del Banco Central Europeo y aquí te digo que podemos tener sorpresa porque realmente el mercado es una decisión que se está hablando de que el Banco Central Europeo podría subir 25 puntos básicos los tipos de interés en la eurozona debido a las tensiones inflacionarias, ¿vale? Entonces, no solamente es que no se vayan a bajar tipos de interés como se previó antes en el 2026, sino que es posible que se suban los tipos de interés este año, ¿vale? Entonces, toda atención se centrará sobre todo en el mensaje de Christine Lagarde sobre el impacto del petróleo en la inflación. Ya suba o no suba finalmente 25 puntos básicos los tipos de interés, el discurso de Lagarde va a ser importantísimo. Aunque, como digo, la gran mayoría de analistas que he estado consultando y que he estado revisando, y bueno, publicaciones, pues dan prácticamente por descontado su subida de 25 puntos básicos. Veremos realmente si se cruzan. ¿Esto qué provocó? ¿Qué tenemos todo este entorno? Pues provocó que el viernes tuviésemos en Estados Unidos una gran corrección, una fuerte corrección, porque el dato de empleo tan potente, la lógica diría que si el empleo de Estados Unidos va bien, pues un dato positivo pues podría favorecer a la renta variable, pues en este caso la perjudicó. De hecho, el Nasdaq cedió un 4,18% el viernes, ¿vale? ¿Por qué es esto? Porque, bueno, porque, como acabo de decir, los tipos de interés no van a bajar. Y esto perjudica obviamente a las empresas porque la financiación es más cara. Entonces, empresas tecnológicas, empresas de ellas, sobre todo empresas tecnológicas que tienen que ver en el sector, bueno, pues suelen tener unos niveles bastante elevados, entonces que los tipos de interés no bajen, pues le perjudican.
El Nasdaq se un 4,18, el Russell un 3,47, el Standard Poor's 2,64% y el que mejor se comportó fue el Dow Jones con un 35%. También vimos señales de alertanía, ¿vale? Ya que Broadcom decepcionó frente a expectativas extremadamente elevadas, los resultados no fueron tan buenos como se esperaban. Nvidia sufrió una de sus mayores pérdidas de cotización del año, Nvidia cayó con fuerza, y los inversores, como estamos hablando, los inversores cuestionan si las valoraciones habían descontado de demasiado crecimiento futuro, ¿vale? Y lo hemos dicho ya varias veces en estos informes de mercado. Ya no solamente vale que tengamos buenos resultados, sino que es que las previsiones futuras tienen que ser muy buenas porque realmente con resultados muy positivos estamos teniendo correcciones en empresas tecnológicas. Por lo tanto, la narrativa de IA sigue viva, pero el mercado exige cada vez más para justificar las valoraciones actuales, ¿vale? Y eso también es lo que ha perjudicado sobre todo al Kospi coreano, que vamos a ver posteriormente, ¿vale? Esta mañana los futuros americanos venían ligeramente en positivo, ¿vale? Ahora vamos a ver cómo han abierto. El único que cedía un poco era el Dow Jones, luego vamos a ver cómo han abierto, pero han abierto, están ahí unos cotizando en positivo. El Nasdaq era el que más recuperaba, que también tiene un poquito de lógica, porque bueno, había cedido mucho el viernes y se veía un rebote, pues bueno, es un rebote técnico principalmente, ¿vale? La tecnología esta mañana intentaba estabilizarse tras las fuertes ventas del viernes y la sensibilidad del sector a los tipos de interés vuelve a aumentar en un entorno donde la Fed dispone de más argumentos para mantener una política restrictiva. Y esto es lo que yo comentaba del Kospi, que el Kospi lideraba las caídas en Asia. El Kospi, el índice coreano, está muy relacionado con la inteligencia artificial y esta noche cedía 8,29%, ¿vale? Está muy castigado por la corrección en semiconductores, los semiconductores muy importantes para la IA. Seguido de Japón, que tampoco es que cayese poco, cedía un 3,24%. Y luego China también, pues ambos índices chinos también cerraron con descensos en torno a 1,33, un 30% más o menos, van los dos. Menor presión en la corrección, pero bueno, obviamente tampoco es un dato positivo, así ha cerrado el negativo. Europa esta mañana venía en negativo, ¿vale? Obviamente tiene más sensibilidad a riesgo energético. Obviamente, si se incrementan las tensiones entre Israel y Irán y se continúan bombardeos y volvemos a una escalada militar, pues obviamente el petróleo se va a ver perjudicado y Europa depende mucho energéticamente del exterior y obviamente se va a ver. Entonces, esta mañana Europa cedía, ¿vale? Eh, entonces, eso es un poco el resumen de lo que está haciendo esta mañana en los mercados europeos. En el intermarket, ¿vale? En el intermarket hablamos del Bitcoin, ¿vale? El cual esta mañana, pues como comentábamos, estaba rebotando de las zonas 60.000 dólares, estaba en torno a 63.000, y Ethereum también rebotaba, ¿vale? Pero realmente yo quiero es cierto que, como se recalco aquí, tenemos que tener una lectura prudente, porque como hemos visto en informes anteriores durante mucho tiempo, el Bitcoin se está comportando como un activo de riesgo, siguiendo principalmente lo que hacen las bolsas americanas, ¿vale? En contra de lo que, perdón, no sigue la bolsa americana, sino va en contra, porque hemos visto que las bolsas americanas han subido muchísimo y el Bitcoin ha caído bastante, con mucha fuerza en los últimos meses, ¿vale? Entonces se está comportando como un activo muy de riesgo cuando falta liquidez o cuando, bueno, no está siguiendo realmente al mercado tecnológico. Entonces, este rebote apunta más a un rebote técnico, ¿vale? Tras una fuerte sobreventa acumulada y una semana negativa, muy mala la semana pasada para el Bitcoin. Entonces, de hecho, una de las peores semanas de la crisis de FTX, ¿vale? Entonces, bueno, vemos que puede ser un rebote técnico en soportes. Habrá que ver si es capaz de mantenerlo. Si es el rebote del gato muerto y continúa cayendo o lo mantiene, ¿vale? Por tanto, la liquidez global continúa siendo uno de los elementos más débiles del entorno actual y no valida plenamente el apetito por el riesgo en el Bitcoin. Y las señales claves en la sesión tenemos cuatro señales, pues bueno, pues la geopolítica, estabilidad no garantizada. La segunda, pues el dato del ICP, tipo se durante más tiempo, el petróleo, presión inflacionista renovada y la IA, primer gran examen de valoración después de las fuertes caídas de Broadcom y de Nvidia el viernes, ¿vale? Conclusión estratégica, ¿vale? El mercado comienza la semana enfrentándose simultáneamente a una geopolítica que vuelve a deteriorarse, a un petróleo que reintroduce presión inflacionista y a una reserva federal con más argumentos para mantener los tipos grados durante más tiempo. El miércoles tuvimos el IPC de Estados Unidos, bueno, tenemos el IPC del IPC de Estados Unidos, el miércoles una previsión del 4,2% interanual y determinará el calendario de bajadas de tipos de la Fed, ¿vale? Y por último, el jueves tenemos, como he dicho, la reunión del BCE, 25 puntos básicos descontados, el foco estará en el mensaje de Lagarde sobre inflación y energía. Estos dos eventos determinarán cuál es las narrativas en juego, geopolítica, inflación o política monetaria,
y bueno, pues nos traerán un poco de luz sobre lo que puede pasar en el mercado en las futuras próximas semanas y bueno, pues tenemos que estar muy pendientes de lo que es. Entonces, llegado a este punto, ¿vale? Ya vamos a hablar de informe de mercado. Vamos a pasar a un momento a investing, ¿vale? Y vamos a ver cómo ha venido la apertura americana, ¿vale? Luego pasamos a MetaTrader. Esta mañana, como decía, los futuros venían todos en positivo, menos el Dow Jones, que era el único que cedía. Y bueno, vemos que el mercado americano ha abierto con subidas y el que más está recuperando es el Nasdaq, ¿vale? Mientras que el mercado europeo, ¿vale? El mercado europeo que esta mañana cedía prácticamente estaba todos en rojo, ha recuperado parte del terreno negativo, aunque algunos siguen en rojo, como por ejemplo el IBEX o el DAX, que es MCD, el Eurostoxx sí que se ha girado y se está utilizando en positivo, y el resto, bueno, están prácticamente planos el FTSE o el CAC, ¿vale? Francés, ¿vale? Entonces, vemos que se ha suavizado un poco la situación. Pero como digo, tenemos que esperar y tendremos que ver qué sucede las próximas semanas, las próximas horas, sobre todo si la escalada militar se controla finalmente en Irán o no. ¿Vale? Si pasamos a MetaTrader, vamos a ver rápidamente el gráfico de Bitcoin, este es el gráfico semanal, y vemos cómo Bitcoin la semana pasada, como dijimos, rompió no solamente la banda inferior del canal que seguía, sino que rompió también la media móvil de 200 semanas, el soporte importantísimo. ¿Esto qué hizo? Pues que le llevó también a buscar el mínimo, este canal, el origen de este canal, que es la bandera bajista, que parece ser que se puede confirmar tras la ruptura, veremos si finalmente se confirma porque si se mantiene podríamos continuar los ascensos hasta el 100% de Fibonacci, ¿vale? ¿Dónde se detuvo? Pues en el soporte, en el nivel psicológico de $600.000, ¿vale? Vemos que se ha retenido ahí y que está rebotando al alza, peleando por intentar recuperar este nivel rojo de soporte, ¿vale? Que actualmente actúa como resistencia. Es muy importante que veamos cómo evoluciona el mercado en las próximas horas, ¿vale? Porque realmente estamos viendo que el mercado se ha detenido, rompió incluso momentáneamente los 60.000, pero se detuvo ahí y vemos cómo está en las últimas horas, pues bueno, está recuperando en el día, ¿vale? Tanto ayer domingo como hoy lunes, pues está recuperando. Pero ¿qué tenemos aquí que tener en cuenta? Que tenemos el cruce de medias móviles, el MACD creciendo en terreno negativo, el estocástico es en sobreventa, precio muy lejos de su media móvil, pero que la media móvil ya también ha roto a la baja el canal, ¿vale? Entonces, es muy posible que tengamos que tomar esta corrección, bueno, más que esta corrección, este rebote que estamos viendo hoy como una corrección de los descensos de la semana pasada, un rebote técnico, y habrá que ver si es capaz de mantener este nivel o no, porque si no es capaz de mantener este rebote técnico, podemos ver, como comentábamos, que Bitcoin podría buscar fácilmente eh, si rompemos los 60.000, podría buscar los niveles 50.000, que sería buscar el origen del último impulso alcista, ¿vale? Al origen, por así decirlo. Entonces, estamos en un momento crítico en el Bitcoin. Hoy respira un poquitín, pero seguimos en un momento crítico. Al igual que estamos en un momento crítico en el oro, ¿vale? Estamos en el gráfico del oro, este es el gráfico semanal del oro, y como comentábamos en el informe del viernes, el oro el viernes estaba peleando por mantener el soporte de la zona baja del triángulo, ¿vale? Triángulo con pendiente bajista. La tendencia alcista, y estamos no solamente rompiendo la parte baja del triángulo, sino estamos perdiendo la media de 200 semanal, que esta línea roja de aquí, que es la que marca la tendencia alcista, ¿vale? Pues no solamente cerramos el viernes rompiendo a la baja después del dato de FP, sino que hoy estamos todo el día cotizando por debajo. Estamos intentando recuperar parte del terreno perdido, aunque hemos abierto el mercado con una corrección más fuerte, hemos llegado al siguiente nivel de soporte, que sería este que tenemos aquí, esta zona, bueno, este rango que tenemos aquí en torno a los 4.250 más o menos, pero estamos pendientes de lo que sucede, porque si se confirma realmente esta ruptura a la baja, podríamos tener una corrección mucho mayor en el oro en las próximas jornadas, ¿vale? De hecho, en el gráfico de H4 vemos que sí que ha roto y está haciendo el pullback al nivel, está testeando lo que es el nivel de soporte anterior que actualmente actúa como resistencia, ¿vale? En H1 pues lo vamos a ver también bastante claro, ¿vale? De hecho, en H1 vemos como el precio está todavía también peleando con su media de 18. Por el momento parece ser que la está rompiendo, pero tendremos que ver si finalmente consigue romper el día, mantenerse por encima de este nivel, porque este cruce alcista podría traer un poco de impulso, pero es cierto que aquí ya tenemos la media de 40, está por aquí, y bueno, tenemos que ver qué sucede. Pero estamos en un punto crítico, como comentaba en el oro, porque estamos rompiendo soporte, lo hemos roto y estamos peleando por recuperarlo. No por mantenerlo, sino por recuperar. Entonces, si no es capaz de recuperar este soporte y confirmamos la ruptura a la baja del gráfico diario, pues podríamos tener muchos problemas. En el gráfico semanal, esa media móvil de 200, ¿vale? Que teníamos aquí, que era la media roja en el gráfico semanal,
perdón, el gráfico diario era la media de 200 aquí, en el gráfico semanal corresponde a la media de 40 y también la hemos roto, ¿vale? De hecho, la media de 200 en el gráfico semanal está aquí muy lejos, pero es que el gráfico semanal vemos como el oro cae con muchísima fuerza en el MACD, va prácticamente, puede cruzar en sentido bajista a nivel de cero, que podría ser una señal de venta, y vemos como el estocástico poco a poco se acerca a los niveles de sobreventa, ¿vale? Una sobreventa que podría mostrar fortaleza. Entonces, estamos en un momento crítico en el oro, ¿vale? Como comentaba, un momento crítico en el oro y en el Bitcoin. Pero es que si nos fijamos, si nos centramos en el petróleo, podemos ver aquí el gráfico del petróleo, gráfico diario, semanal, perdón. Tenemos el gráfico semanal del petróleo en el cual vemos que el precio, sí que es cierto que, obviamente, la semana pasada cerramos, seguimos, llevamos 3 semanas, por así decirlo, 3 semanas peleando con la media de 18 periodos. Importantísimo. No es capaz de romper la baja, pero tampoco está siendo capaz de superar el nivel de 100 al alza, ¿vale? Entonces, bueno, estamos viendo como la semana pasada hubo un intento fallido, tenemos aquí un techo clarísimo en los $100, ¿vale? Los $100 por barril. Y bueno, como comentábamos, mientras nos mantengamos por debajo de los $100, aunque la inflación va a seguir siendo elevada, va a ser más o menos controlada. El momento en el que se va a disparar y pasemos también por encima de los $100 o volvamos a nivel de 110 como estábamos anteriormente, pues eso obviamente la inflación se va a ver mucho más perjudicada y se va a disparar, ¿vale? Entonces, pero como hemos comentado en los últimos informes de mercado, ahora mismo tenemos esta resistencia aquí, tenemos el cruce de medias, una resistencia clarísima, ¿vale? En torno a los 100, pero podríamos estar formando aquí una formación de giro, ¿vale? Tenemos aquí también un doble suelo, una resistencia clavicular, bueno, podríamos incluso formar un hombro cabeza hombro invertido, veremos lo que sucede, ¿vale? Pero como he comentado las últimas semanas, el gráfico perdón, del petróleo es muy difícil ahora mismo hacer un análisis técnico a largo plazo fiable porque, como digo, a golpe de tweet o simplemente lanzando un nuevo ataque, pues cambia la narrativa completamente, ¿vale? Entonces, bueno, por el momento hoy hubo ataques ayer, por el momento hoy no se han repetido ataques, veremos si esta noche se vuelve a producir o no, entonces veremos si la escalada militar ha sido simplemente un espejismo, se ha parado ahí o si realmente se vuelve a reactivar la escalada militar, ¿vale? ¿Qué está pasando en eurodólar? Pues en eurodólar está pasando lo que comentábamos el viernes pasado, ¿vale? De hecho, vemos cómo el viernes pasado cayó con mucha fuerza porque el dólar revalorizó mucho contra el NFP. Lo hemos dicho, el dólar se está rozando mucho, el dólar está por 100 otra vez y vemos que el eurodólar cotiza ya por debajo de 1,15, ¿vale? Estamos en de 1,16, pero estamos por debajo de 1,15 y medio. Entonces vemos cómo el euro sigue perdiendo fuerza, sigue perdiendo tracción y el dólar sigue ganando fuerza, ¿vale? Entonces vemos cómo ya tenemos la ruptura de los soportes por el precio, pero es que también podemos tener aquí encontrarnos con un triple cruce bajista de medias móviles, ¿vale? Y eso sí que sería una confirmación clara y un posible respaldo al dólar y el euro podría caer con fuerza si finalmente se produce el triple cruce bajista. Porque ya tenemos un MACD plano, pero en terreno negativo, pero está plano el terreno negativo. Y el estocástico en niveles de sobreventa. Entonces habrá que estar muy atentos porque, bueno, si se confirma este cruce de medias, podríamos tener una señal bajista y podríamos incluso buscar los niveles de soporte que tenemos aquí marcados en torno a 1,13, 1,900, 1,14, ¿vale? Entonces, esa sería, por así decirlo, las zonas a vigilar. Y por último, vamos a ver los índices americanos, ¿vale? Vemos que el viernes cayeron con mucha fuerza, de hecho cruzaron a la baja la media de 18 sesiones, que es el soporte dinámico que ha venido sosteniendo el precio durante las últimas subidas, desde que se anunció la tregua en Irán, ¿vale? Vemos que tanto el Standard Poor's como el Nasdaq han roto la baja, hoy han abierto, estamos viendo ya ese pequeño rebote de recuperación, pero seguimos por debajo de la media de 18. De hecho, vemos que el máximo, tenemos mecha alcista, el máximo rebota en la media de 18 en ambos índices. Entonces, bueno, pues como digo, este rebote puede ser parte de, bueno, pues obviamente, de un fuerte retroceso que tuvimos la semana pasada, pues puede ser que intente recuperar parte del terreno perdido. Pero mientras no consigamos superar al alza la media de 18 en los dos gráficos, pues bueno, pues va a ser muy difícil que podamos continuar con tendencia alcista y buscar nuevos máximos. Entonces, esta corrección también es un poco sana, también vemos que hemos tenido una tendencia alcista muy fuerte, pero vemos como el descenso, ¿vale? Aquí el descenso se detuvo en este soporte local que tenemos aquí, en este mínimo que es el último acercamiento que tuvo el precio más o menos a su media de 18, ¿vale? Entonces, y que es zona coincidente más o menos con el media de 40. Entonces, estamos en una zona interesante también en los índices y veremos que realmente qué le pasa en las próximas horas.
Por su parte, el Dow Jones, ¿vale? El Dow Jones sí que ha mantenido mejor. Perdón, se me ha... es que fíjate, trigger. El Dow Jones, por su parte, ahora, el Dow Jones, por su parte, sí que también vemos que tuvo un descenso el viernes, pero fue menor. Y de hecho, como hemos dicho, está un poco retrasado con respecto al Standard Poor's y al Nasdaq. No ha tenido una tendencia alcista tan importante, tan fuerte como los anteriores. Y en vez de romper a la baja la media de 18, se ha apoyado en la media de 18 y en el nivel de máximos históricos anteriores que tenemos aquí, que sería el 0% este de Fibonacci que tenemos aquí, ¿vale? Pues aquí se detuvo como el nivel de soporte. Entonces tenemos el soporte clarísimo, media 18 y máximo histórico anterior, ¿vale? Entonces, esa es un poco la diferencia que tenemos en esa ámbito. Y eso es todo por hoy. Gracias por asistir a este webinar de apertura del mercado americano. Os recuerdo que el miércoles tendremos también otra sesión, el viernes también, y que todos los días a nuestros clientes les enviamos un informe de mercado por escrito con las principales noticias, eh, su infografía, etcétera, etcétera. Y también vamos enviando a nuestros clientes cada día, aparte del informe de mercado, pues vamos enviando también pues, comentarios sobre diferentes productos, ¿vale? Eso es todo. Gracias, un saludo y buenas tardes.